¿Qué tal, hermanos? Que Dios los bendiga. Estamos aquí saludándolos desde Cuba, a los hermanos Daniel y bueno, pues todos los que deseen conectarse en este momento. Estamos listos para presentarles y actualizarles el acontecer de lo que está haciendo el proyecto de construcción en la Iglesia de Cristo del Este de San Antonio de los Baños, aquí en Cuba. Primeramente, muy agradecidos y bueno, pues nos sentimos responsables de comparecer ante ustedes con este reporte, puesto que muchos han ofrecido las ayudas que han sido mucha bendición para este proyecto, y también creemos que debemos actualizarles de cada gasto y por supuesto actualizarles de los desafíos que todavía tenemos para continuar este proyecto. Bueno, pues en esta diapositivas que vamos presentando, se ve la oportunidad, ¿no? De si tienen otros hermanos que desean, pues, conectar con nosotros, ahí tenemos el medio de contacto, el WhatsApp, mi número 53 53 36 41 15, donde les estamos invitando a unirse a este grupo de colaboradores para el Evangelio en Cuba. Vamos a comenzar rápidamente. La primera etapa de nuestra construcción ha sido demoler el techo y la estructura de madera, la confección de 5 dados, confección de 5 columnas, confección de arquitraves y subir la pared con altura de 2 bloques para darle mayor altura a la placa. Eso es básicamente lo que hemos realizado hasta el momento. Antes de proseguir, permítanme presentarles a nuestro hermano Francisco Blanco, que por cierto también es mi papá, que ha estado al frente de este proyecto de construcción conjuntamente con los albañiles, y él, bueno, pues al saludarlos estará también ofreciéndoles algunas palabras. Bien, hermanos. Buenos días a todos los hermanos. Quiero darle las gracias personalmente a todos los que colaboraron con este proyecto que para nosotros era casi que imposible, y más en estos momentos en que el país está en estas condiciones económicas, que hay una gran inflación, que para nosotros era casi que un sueño poder realizar esto. Quiero decirles, hermanos, que estamos muy agradecidos con toda la ayuda que nos han ofrecido y que esperemos que podamos terminar pronto este proyecto. Amén. Bien, entonces las condiciones del local por las que se inicia el proyecto de construcción, ustedes la conocían, pero bueno, ahí tenemos algunas fotos que muestran realmente las malas condiciones que tenían, sobre todo el techo, un techo que ya estaba en peligro de derrumbe. En esta imagen ustedes pueden ver ahí al descubierto el techo, pero nosotros teníamos un falso techo de poliespuma que no nos podía permitir ver las condiciones arriba. Sin embargo, nos estábamos reuniendo sin saber que solo Dios nos estaba protegiendo, porque el techo realmente, cuando fuimos descubriendo y quitando el poliespuma del falso techo, nos dimos cuenta que estaba en peligro de derrumbe. De manera que tuvimos que ir a las autoridades luego municipales para pedir autorización incluso de la empresa eléctrica que quitara todos los tendidos eléctricos cercanos y que pasaban por el techo, porque ya era necesaria la demolición. Entonces, avanzando, aquí vemos los donativos que se fueron ofreciendo poco a poco, sí, después de ir viendo las condiciones. El primer donativo Jesús, fue... ¿sí? No se está pasando los slides. Estamos todavía en la primera, en la que dice informe de la construcción. Oh, ya. Mira, a ver ahora. Ahora sí. Ah, okay. Ya. Es que pon la segunda hace un ratito nada más. Sí. Pon la segunda un momentito. Ajá. Aquí está la segunda, donde... Okay, ahora pasa la tercera. Sí, pasa la tercera. Etapa, sí. Ok. Eso era lo del techo. Ok, cómo estaba. Efectivamente. Y ahora estamos aquí en los donativos y los fondos, el fondo inicial. El donativo primero fue de 100 USD, el segundo de 100 también, el tercero de 100 también, el cuarto de 100, el donativo número 5 que recibimos fue de 20, el donativo número 6 fue de 30,
el donativo número 7 fue de 550 y el donativo número 8 fue de 500 también. Entonces teníamos como fondo en tarjeta que se sumó a estos donativos 324 USD y en este sentido llegamos a adquirir 1824 USD. No, él está ahí, lo que pasa que quito el video. Bien, igual, bueno, si desea, hermano, quito el video también. ¿Cómo crees? Perdón, ¿cómo dijiste? ¿Te parece si quito la cámara también? ¿O la dejo? No, deja la cámara. Ok. Bien, entonces tenemos aquí el inicio del proyecto. Brevemente, dadas las condiciones que se presentaban en el local de reunión de la Iglesia de Cristo del Este, se hizo necesario tomar la acción de dejarnos de reunir allí por peligro de derrumbe. Y al tomar esta decisión, bajo tiempo de oración, comenzamos a levantar un fondo de 500 USD inicialmente para solo sustituir el techo de tejas por uno de zinc venezolano. Habíamos calculado que con 500 USD esto se podría hacer. Sin embargo, gracias a los donativos de hermanos y hermanas de las iglesias de diferentes latitudes, se logró alcanzar un presupuesto de 1.824 USD. Entonces, al reunir esta cifra, siguiendo la visión de varios de nuestros hermanos, se decide cambiar el proyecto de reconstrucción y en lugar de usar zinc venezolano, se haría una cubierta de placa. Entonces, esto es porque algunos hermanos dicen, bueno, si vamos a tener la oportunidad de cambiar el techo, de arreglar la iglesia, que lo que realmente está afectado más que nada es el techo, pues vamos a pensar como Dios, y Dios siempre piensa en grande. Así decían algunos hermanos, vamos a tener fe y vamos a sumarnos a una placa, porque una placa nos va a dar la oportunidad de ofrecer el mejor servicio al Señor en la iglesia, nos va a dar la oportunidad de aprovechar su espacio después para otras actividades, nos va a dar más seguridad, etcétera. Y entonces, pues dijimos, bueno, pues puede ser buena idea y por fe vamos a creer que pueda suceder. Bienvenido al hermano Enrique Alemán, que Dios te bendiga, hermano. Bendiciones, hermano. Gracias por conectar, hermano. Bien, entonces, esto por supuesto, con el nuevo cambio del proyecto, el presupuesto estimado cambió de 500 USD a 3.000 USD aproximadamente. Es lo que nosotros estamos calculando hoy, de que el total será ese, lo que se va a gastar para lograr un proyecto de construcción sólido. Las etapas del proyecto, o sea, el proyecto lo hemos organizado en 5 etapas diferentes fundamentales, siendo la segunda, que viene siendo la confección de la placa y la confección de la escalera para acceder a la placa, nuestra primera prioridad. Es decir, diríamos que ya logramos la primera etapa, que fue la demolición del techo y la estructura de madera. Eso fue un logro, porque como decíamos, ese techo estaba en peligro de derrumbe y allí nos estábamos reuniendo. La confección de 5 dados, la confección de 5 columnas y la confección de arquitraves, así como subir la pared con altura de 2 bloques para darle mayor altura a la placa. Esto ya se logró y hoy está preparada las condiciones para llegar y hacer la placa. Entonces, las otras etapas del proyecto, por ejemplo, la segunda etapa son cerrar con bloques, afectación al vecino, porque el vecino colinda con nosotros con una parte de madera y por tanto eso hay que cerrárselo con bloques. Al quitar la estructura de madera en común. Modificación a la estructura eléctrica del local es necesaria para establecer la placa, la confección de toda la placa y escalera y la instalación de tanque de agua sobre la placa. La tercera etapa consiste en el repello de pared, columna, arquitraves y escalera y el piso. Y la cuarta etapa, delimitar el portal con la acera, o sea, la confección de rejas que queremos hacer en el portal para que no estén entrando allí al portal a poner basuras, a poner desechos que a veces los vecinos como una
pues indisciplina social sucede, no solo con nuestra iglesia, sino hasta con todas las casas, y no tenemos delimitados pues nuestros espacios. También la quinta etapa sería la confección de un bautisterio en la terraza, puesto que nosotros no tenemos bautisterio y hemos pensado, bueno, pues si vamos a trabajar un proyecto, pues que logremos hasta el bautisterio que tanto necesitamos. Entonces, estas etapas, déjenme decirle que estas etapas fueron realizadas juntamente con la brigada de construcción, es decir, con el jefe de brigada. Él fue el que nos fue diciendo, esto es lo que debes de ir haciendo para lograr lo más completo posible, desde la placa hasta las cosas más básicas que pueden después arreglarse más o menos por el camino. Lo que a nosotros nos importa ahora mismo realmente es la placa, fundamentalmente, porque ahora mismo ese espacio está al descubierto, ese espacio está al aire libre, tenemos incluso materiales allá adentro, al aire libre. Dios sabemos que lo está cuidando, ahí tenemos cabilla, ahí tenemos parte del cemento todavía, y aunque está bien cubiertito, aunque tiene pues las paredes son altas, etcétera, al final está sin techo, es un lugar descubierto en este momento. Lo otro es que tenemos ciclones tropicales en nuestro país que nos afectan. Ahora mismo, de hecho, hay amenazas de ciclón tropical y bueno, pues ahora mismo pensar en un ciclón tropical significaría sacar la cabilla de ese lugar, significaría sacar el cemento que quede en ese lugar y los materiales de construcción que puedan quedar, arena, piedra, es sacarlo de allí porque sería una amenaza. Entonces, es decir, ahora mismo tenemos la prioridad número uno es lograr hacer esa placa. Aquí aparece en esta diapositiva el resumen de cómo gastos de esta primera etapa que hemos logrado. Ahí está todo con sus respectivos gastos, con el presupuesto que se usó para cada compra, para cada gasto. El total de gastos fue de 1.245.08 USD y nos restan ahora mismo, es decir, tenemos en existencia de ese primer fondo un aproximado de 578.92 USD. ¿Por qué decimos un aproximado? Porque esto es calculando del dinero cubano, del dinero moneda nacional, al dólares, cuyo valor en dólares es cambiante prácticamente todos los días por una inflación muy grande que en Cuba ahora mismo existe. En este momento, un dólar en Cuba se valoriza por 170 pesos cubanos. 170 pesos cubanos ahora mismo cuesta un dólar americano. Ahora bien, déjenme explicarles. Cuando nosotros hemos recibido mayormente los donativos de los hermanos que han dado, lo han hecho fundamentalmente por transferencia. Es decir, exceptuando la iglesia de Sunset en Miami, que sí envió por medio de nuestra hermana Naida, que vino a Cuba en ese tiempo, unos $500 en efectivo. Ellos sí enviaron en efectivo y nosotros aquí tuvimos que pues cambiar esos dólares, pero mayormente los donativos fueron recibidos por transferencia y esto nos beneficia muchísimo más que recibirlo en efectivo, porque la transferencia se vende en un valor más alto. O sea, si el dólar está, digamos, en 170 pesos, la transferencia puede que esté en 180. Entonces, nosotros venderíamos y vamos a adquirir pues un poquito más siempre del verdadero valor enviado, y eso beneficia la obra de construcción, no al contrario, es decir, no teniendo que comprar el USD, no teniendo que, ¿cómo se llama? Pues cambiar incluso también el físico, por el cual también se perdería un poco, y con la transferencia casi siempre se gana un poco más. Hasta ahí van conmigo, hermanos. Sí, muy bien, muy claro. Amén. Bueno, una pregunta, entonces, lo que te resta es, o sea, lo mínimo necesario para hacer es concluir la primera etapa ahorita, ¿correcto? Efectivamente. Digamos la segunda etapa, que ya sería la placa. La primera ya la hemos logrado.
que fue con el fondo recibido. La primera, que es lo que se ha alcanzado hasta ahora, columnas, dados, arquitrabes, altura para placa, preparación para placa, ya esa es la primera etapa. La segunda sería la placa, lo vamos viendo aquí, que la segunda etapa, lo que se necesita, que aparece en estas diapositivas, todos los materiales con sus posibles valores en dinero, de lo que puede costar ahora mismo, teniendo en cuenta que esto puede subir un poco, pero más o menos nosotros hemos puesto un valor aquí en USD, teniendo en cuenta que puede subir de aquí a unos días más. Pero de aquí a unos meses, esto puede subir mucho más, el valor de cada uno de estos materiales puede subir mucho más, y esa es la razón por la cual sucede que, oh, espérate, no nos alcanzó el presupuesto. O sea, la inflación en Cuba es un factor muy importante ahora mismo. Entonces, de todas formas, esto es un estimado de lo que puede costar cada uno de esos materiales que todavía necesitamos para la segunda etapa, que en este caso la segunda etapa es ya la confección de la placa. Ahí está todo, 70 sacos de cemento, se necesitarían 700 USD porque cada saco vale 10 USD. De estos contamos en este momento con 336 USD, y esto es a razón de que tenemos una tarjeta disponible solamente para el cemento, y faltarían 364 USD. O sea, puede haber un hermano, una hermana que diga, yo quiero, o una iglesia, yo quiero aportar para el cemento, y lo vamos a ver bien, porque el cemento está destinado a una tarjeta específica, porque el cemento sí se compra en la tienda. Entonces en la tienda hay que ir con esa tarjeta, y esa tarjeta no nos permite hacer, en el caso de la tarjeta del cemento, la que hemos usado para eso, no nos permite vender ese dólar. Lo hemos hecho intencionadamente para no tener que vender esa transferencia a dinero cubano, porque justamente se va a usar solamente en la tienda, porque en la tienda el cemento cuesta más barato que adquirirlo en el mercado negro. Entonces faltarían 364 USD para el cemento. Ahí tenemos que 220 metros de cabilla, o sea, necesitamos 240 USD, y así con cada gasto que aparece en la diapositiva. El total estimado que nosotros pensamos son 2.000 USD, o sea, y esto lo hemos sacado completando la logística, que no la tuvimos en cuenta incluso en el presupuesto anterior, y aún así pusimos a esforzar a los hermanos de aquí con pagando muchas veces transporte de los materiales, pagando incluso las meriendas para los albañiles. Eso, nada de eso, que es logística y aseguramiento, no lo habíamos contado en el presupuesto anterior, y hemos decidido, para así llegar tal vez y completar ese presupuesto en 2000 y que no nos falte nada, que logística y aseguramiento fueran 119 USD. Entonces así pudimos completar ese presupuesto, que pensamos que esta segunda etapa, es decir, la confección de la placa y la confección de la escalera, pueda ser terminado con, 2.000 USD. Es la cifra estimada que pensamos, 2.000 USD. En esta segunda etapa nosotros incluimos la escalera y la instalación hidráulica. Ahí está también por, ¿cómo se llama? Pues destinado, esta la tenía repetida, ¿no? No, pero está repetida, solo está arreglado el título. Entonces, ahí está escalonado, o sea, sacado los gastos para lo que se necesita de la escalera que vamos a necesitar construir luego de que esté la placa, y también para la instalación hidráulica. El total estimado para la escalera e instalación hidráulica son 321. 321 que completan esos 2.000 USD, no es que sean 2.000 y luego 321 más, sino 321 que está completando los 2.000 USD que se saca aquí. Por eso es que hemos puesto
confección de la escalera 321. Lo que sí creo que por aquí no pusimos fue la instalación hidráulica, pero sí está puesto de este lado y sumado todo junto con lo de la escalera 321, entonces completa los 2000 USD. Bien, tenemos aquí, bueno, parte de las fotos que hemos compartido en los grupos, ¿no? Cargando parte de los materiales, el cemento, las cabillas, bien, el polvo, la arena. Ok, tenemos también aquí la demolición del techo de la estructura de madera. Miren cómo estaba ese techo, hermanos, que prácticamente de tocarlo, los albañiles no querían ni subirse. Teníamos un video donde caía todo, que un vecino pasaba y decía, ¡se cayó! Entonces, lo pusimos y todo en el grupo. Y bueno, pues los albañiles no querían ni subirse en el techo, puesto que eso estaba pues en el aire, hermanos. Estábamos ahí directamente y literalmente bajo la protección de Dios cuando nos reuníamos. Pero cuando cayó el primer alero, que fue lo que nos puso más alerta, porque siempre aplazábamos la reconstrucción del local, porque sabíamos que iba a costar dinero y el Cuba no lo tenemos. Entonces, cuando cayó el primer alero, debido a unas lluvias intensas que tuvimos aquí en San Antonio, dijimos, no, ya no nos podemos reunir aquí porque la iglesia, por sobre todo, hay que protegerla y no sabemos qué pueda pasar con este local. Vamos a empezar a orar y vamos a empezar a presentarle a los hermanos un proyecto para arreglar el techo fundamentalmente, y así surgió todo. La recogida de escombros y materiales y madera por la demolición del techo de estructura dañada, ahí han participado casi todos los hermanos de la iglesia, excepto personas mayores que no han podido, pero aún así, hermanos con enfermedades que se han repuesto un poco, pues participaron. Las mujeres fundamentalmente, porque somos una iglesia que se compone más de mujeres que de hombres en la actualidad, y hasta las mujeres, ahí lo vemos en las fotos, estuvieron recogiendo escombros, ¿no? Con las carretillas, estaban recogiendo pues todo el material ese ahí. Y por supuesto hasta los vecinos, algunos, estuvieron con nosotros. Ahora le pedimos disculpas porque mi papá, el hermano Francisco, tiene que irse a trabajar y él pues se despide por el momento, ¿no? Bueno, más que agradecido a todos los hermanos que han colaborado y bueno, bendiciones para ellos y nada, que Dios ponga su mano para que podamos terminar este proyecto que tanto necesitamos aquí en Cuba. Gracias, hermano. Hermano Francisco, muchas gracias. Gracias por su trabajo. Amén. Entonces aquí tenemos la confección de dados para las columnas que se está avanzando. Tenemos también la confección de las columnas, que por cierto son unas columnas con tremenda fortaleza. Están hermosas las columnas esas y bien altas. También tenemos la recogida de escombros para confeccionar arquitrabes. Eso fue cuando habíamos terminado y entonces habíamos pues que arreglar aquello porque estábamos regados normal en la construcción, y los hermanos nos dimos cita para recoger ahí. Miren cómo estaba, lleno de tierra, lleno de escombros, de todo, los sacos ahí regados, las máquinas trabajan así, y luego miren el resultado, o sea, todo limpio allá adentro, todo organizado allá adentro para que los compañeros volvieran a trabajar en el proceso de los arquitrabes. Hubo una oportunidad de servicio comunitario. Evidentemente, las labores de reconstrucción son una oportunidad para servir y acercarnos a la comunidad. En este sentido, algunos vecinos nos han ayudado también en la recogida de escombros, mientras que por nuestra parte les hemos dado tablas y materiales del techo quitado, que para algunos de ellos habían venido a ser útiles y para nosotros ya no eran tan útiles, pues así también les hemos servido. Está también siendo una experiencia única para dar a conocer la iglesia de forma más cercana, mediante un servicio, una obra y un mensaje de evangelismo personal, incluso durante las labores. A veces yo estaba allí y me decía, pues, mi papá, dale, predicas en otro momento, tienes que ayudar aquí. Yo le decía, no, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, en el momento que sea oportuno y que Dios abra las puertas y toque los corazones a que
personas, porque los vecinos a veces venían a ayudarnos y entonces surgían inquietudes espirituales, preguntaban y yo ahí ya tomaba mi lugar como evangelista, como predicador y enseguida pues empezaba a predicarles también. Entonces es nuestro anhelo impactar a esta comunidad mediante el evangelio y obra de la iglesia en este lugar. De hecho, nuestro proyecto de iglesia ya incluso más reenfocado después de este proceso en el que estamos, lo he reenfocado a ser más una iglesia comunitaria, una iglesia para esta comunidad donde nosotros estamos. Por supuesto, una iglesia con visión de evangelismo e intención por todo San Antonio de los Baños, como lo estamos haciendo, sin todavía terminar la obra de construcción. Pero en cuanto a esa comunidad, un trabajo más cercano a ellos, pues la iglesia debe bendecir a los lugares donde se encuentra. Hay un ministerio en progreso, hermanos, simultáneo a la construcción. Lo vemos ahí en estudios bíblicos, fundamentalmente de la Escuela Bíblica Mundial. Es el ministerio por el cual nosotros facilitamos los estudios bíblicos. Nosotros trabajamos conjuntamente con el hermano Sisto Rivera, con Alianza Génesis. Llevamos a cabo el plan Jericó y cuando suceden que vienen hijos de paz, los estudios que comenzamos a facilitar son los de la Escuela Bíblica Mundial. Entonces, de esta manera tenemos varios estudiantes por todo San Antonio de los Baños. Algunos de ellos ya se han bautizado, otros todavía están en ese proceso, pero están recibiendo nuestra atención del ministerio. También tenemos ahí ejemplificado el Instituto IBA, Instituto Bíblico Arihuanao, un instituto local nuestro, solamente Arihuanao por el río de San Antonio de los Baños, que se llama Río Arihuanao y que nos da identidad a nosotros, por eso es que se llama Instituto Bíblico Arihuanao. Y los estudiantes están trabajando arduamente también para continuar la obra aquí en San Antonio de los Baños. Con hijos de paz, facilitando estudios, apoyando de diversas maneras también, evangelizando. Tenemos cultos en casa representados ahí en dos fotos, en las fotos, la diapositiva no nos alcanza para tantas fotos, pero siempre por el grupo de colaboradores del Evangelio WhatsApp estamos publicando y con fotografías de lo que se está haciendo aquí en Cuba, en San Antonio de los Baños. Entonces, dada la situación del local, nos hemos visto en la obligación y a la vez bendición, porque está siendo de bendición, trabajar en las casas, es decir, organizar los cultos dominicales en casas. La visión de este proyecto que no puede faltar, como les decía, primero es obtener un local seguro y confortable para la adoración que como Iglesia de Cristo debemos ofrecer con las condiciones básicas, donde podemos llegar a usar el espacio de la placa. Y esto va a ser bueno, porque con el espacio de la placa, y es una de las ideas que tenemos, una vez que tengamos la placa, queremos hacer allí un espacio para actividades con niños, incluso actividades para con toda la iglesia. Evidentemente la placa nos va a dar más espacio, más infraestructura y podemos usarla. Pero además nos va a dar seguridad. Cuba es un país asediado por huracanes cada año y un techo de zinc, un techo de tejas o algo así no es tan seguro como una placa. Pero no solamente nos va a dar seguridad a nosotros como iglesia, sino que nos va a permitir poder dar seguridad a otras personas, incluso de nuestra comunidad de fe, como de la comunidad de donde se encuentra la iglesia, para poder acercarnos a ellos. Pues personas con vulnerabilidad en cuanto al techo, durante un tiempo de huracanes, pues la iglesia puede llegar a practicar la hospitalidad, albergar personas en ese momento difícil de condiciones meteorológicas no favorables. Y esto va a ser una oportunidad bella, una oportunidad de brillar en el nombre de Cristo para la comunidad. También poder servir a nuestra comunidad desde el local, eso ya lo venía diciendo, en situaciones de huracanes tan comunes en la isla por nuestra ubicación geográfica. Reorganizar ministerios que puedan ministrar, y valga la redundancia, a la comunidad, como el de los niños y las damas, usando además talleres y capacitaciones enfocadas a la mayor ministración de la familia, de la fe y de la comunidad
donde nos ubicamos para alcanzarles mediante el Evangelio y las buenas obras de amor cristiano. Evidentemente, un local con condiciones nos va a permitir ser el centro de la comunidad, nos va a poder permitir organizar reuniones de trabajo, nos va a poder permitir levantar ministerios con los estudiantes propiamente del IVA, de nuestro instituto, organizarles ministerios a ellos que puedan servir, que puedan darse talleres para la comunidad también, donde podamos empoderar a esta comunidad primeramente con el Evangelio y segundo con oportunidades de servicio. Establecer también la sede central del Ministerio Palabra Fiel y el IVA. Evidentemente nuestro local va a ser esa sede central. Allí vamos a tener ciertas condiciones que no tendríamos en la casa de cada cual, ¿no? Entonces, Palabra Fiel es el Ministerio de Comunicaciones, para quien no sepa, es el Ministerio de Comunicaciones que tenemos aquí localmente y que funciona mediante las redes sociales. Cuba, la radiodifusión cristiana no es permitida y nosotros lo que hemos diseñado es producir programas y los subimos a las redes sociales. El ejemplo de eso es el programa Renovados, un programa de televisión que produzco siempre que puedo, semanalmente, y digo siempre que puedo porque tenemos nuestras propias limitaciones, lleva tiempo, lleva recursos, y siempre que puedo pues estoy publicando ahí Renovados, pero no solo hacemos Renovados, también hacemos programas de radio y más recientemente queremos colaborar con hermanos de La Voz Alegre que se encargan de transmitir por Radio Transmundial y otras emisoras el Evangelio al mundo. También queremos hacer de nuestra casa iglesia un centro de discipulado para todos. Así como las casas de paz han de ser y se convierten en un centro de discipulado, queremos que nuestra iglesia sea un centro de discipulado para todos. Un lugar donde la comunidad y toda persona pueda encontrar a Dios. Un lugar donde se sientan acogidos, un lugar donde se sientan pues recibidos, amados, y que vean allí la oportunidad de, en primer lugar, encontrar a Dios, crecer en Dios, permanecer en Dios y en Cristo, y por supuesto, servir a Dios y a Cristo mediante las oportunidades de servicio que brinda el Evangelio. Bueno, hermanos, esto es lo que tenemos hasta ahora respecto a la construcción, respecto a la obra también que se está desarrollando aquí en San Antonio, Cuba. Que Dios los bendiga, muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias, hermano Jesús. Buen trabajo que han hecho, buenas perspectivas. Tengo una pregunta, ¿cuánto sería lo mínimo que necesitas para lograr que tengan la seguridad ahorita y que puedan comenzar a hacer alguna cosa? En el caso que no pudieran recoger todos los fondos, solamente para ser conservador. Siendo conservador, ¿qué es lo mínimo que necesitan para resguardarse y que puedan operar allí? Bueno, aunque no tengan para hacer otras cosas. Ya, nosotros habíamos calculado que para lograr la placa, bueno, si decimos que no sea para hacer otras cosas, restaríamos entonces la escalera, digamos así. Restaríamos una escalera que lo consideramos necesario si hacemos la placa, pero si para restar a estos 2.000 USD que necesitamos para esta segunda etapa completa, pues entonces tendríamos que restar la escalera, que sería 321, es decir, 2.000 menos 321, por sacar un cálculo breve en este momento. Sí, te dan 1.689, 79, 1.679. Ok. Exacto, 1.679. Sería sin contar la escalera. Porque evidentemente con la placa sí se necesita la parte eléctrica, la parte de la estructura eléctrica. Es decir que no podemos restar eso. O sea, lo que habría que restar en sí sería la escalera y quedaría para una segunda oportunidad. Así que bueno, sí, 1.679 sería lo mínimo para por lo menos lograr la placa. Ok, entonces estamos prácticamente en el mismo valor. De ese total estimado de $2.000, ¿se le resta los 500 que tienen todavía disponibles? Sí, se le resta.
se le puede restar, porque lo que tenemos que ver es qué es lo que se puede comprar con eso que resta. O sea, de lo que hemos puesto aquí, de lo que se necesita, tenemos que revisar qué se puede comprar con esos 500. De eso que tenemos aquí, qué es lo que se puede usar. ¿Para qué se puede usar? Y entonces sí estaríamos restando un poco. Ok, entonces aproximadamente, digamos, de los 2.000 le resta los 578, tendrías 1.400 algo que es lo que necesitan. Pudiera ser. Ok, explícame un poquito cómo es eso de pudiera ser, porque los 578, no es que los tienes en tarjeta. No, estos ya están cambiados a dinero cubano. Entonces ya tienen un valor en moneda nacional. Es decir, que ya yo te pongo aquí, yo les pongo aquí el estimado en USD, a como esté el USD en ese momento, el valor del USD en ese momento, pero ya no está en USD. O sea, de repente puede subir los precios para la Lo que podrían compra hacer de... ahorita entonces, Jesús, es comprar el ítem 2, 3 y 4 para aprovechar de que no te afecta la inflación ahorita. Exacto. Por ejemplo, yo le estaba comentando a mi papá en el día de ayer, le estaba diciendo, tenemos que ver a cómo está la cabilla, porque hay una parte de la cabilla que todavía se necesita, que son 220 metros de cabilla, esto sumado a otros metros que tenemos de sobra, que nos han quedado de la primera compra, y se le suma estos 220 metros de cabilla. Entonces, hay que ver cómo está la cabilla ahora mismo, para ver si con lo que tenemos podemos comprar la parte que falta de cabillas, por ejemplo. Entonces, y así ir viendo qué cositas se pueden adelantar con eso que tenemos, que nosotros pensamos que como están los precios en este momento, aparte de la cabilla, quizás no se pueda hacer mucho. Entonces se podría comprar los 7 metros de arena, los 7 metros de piedra, las cajas, los tomacorrientes, todo eso se puede ir comprando ahorita para usar ese dinero y que la inflación no afecte. Exacto. Porque si esperas más, te va a costar más. Exacto, tenemos que ir viendo eso, y también según los productos que hay, porque a veces no es que no hemos sido diligentes en la compra a tiempo, sino es que a veces no lo hay. Por ejemplo, cuando fuimos a comprar la arena y la piedra, nos pasamos como 3 semanas esperando a que entrara. Y entonces cuando entra te suben el precio. Es lo que está sucediendo, hermano. Okay. Bueno, entonces el trabajo ahorita es tratar, o sea, el trabajo ahorita es de que mientras se va recogiendo los fondos, ver qué se compra de todos esos ítems, del 2, 3, 4, 6, también el 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la segunda parte, de la parte eléctrica. Exacto, sí. Ir viendo qué se puede ir adelantando con ese presupuesto, y lo estaremos informando también. Quería informarles también que una de las razones por las cuales nos tardamos con este informe, porque ciertamente nos hemos tardado, y yo con mucha pena, porque a veces por ahí en el grupo de WhatsApp de colaboradores, hermano, pronto vamos a tener una reunión, hermano, nada más estamos esperando esto. Bueno, es que hemos tenido varios tropiezos. En primer lugar, que había que hacer la reunión con los albañiles, el jefe de brigada fundamentalmente, para que revisara toda esta parte de las etapas, revisara toda esta parte de los presupuestos que faltaban. Había que corroborar realmente cómo estaban los precios de cada cosa, y a veces uno sale aquí en San Antonio a la calle y dice vamos a ir a la tienda, y de repente te quitan la corriente. Entonces no puedes acceder allí, o simplemente vas y te dicen no, eso no lo tenemos ahora mismo, no te puedo decir cuánto cuesta. Tú le preguntas, bueno, pero ¿cuánto cuesta normalmente? No te puedo decir, porque cuando vuelva a entrar puede cambiar el precio. Entonces, todas estas cosas nos atrasan, todas estas cosas pues nos dificulta estar a veces en el tiempo que quisiéramos a hacer las cosas. En Cuba decimos muchas veces, tenemos que tener varios planes, y prácticamente la misma cantidad de letras del abecedario. En vez de ABCD
tenemos que tener más planes para el día, porque tienden a fallar los tres que uno se planifica debido a circunstancias ajenas a la voluntad de uno. Y eso es lo que sucede. Pero yo tenía mucha pena, porque decía, hermano, ya falta poco para presentar el informe. O sea, a pesar de que siempre a través del proceso como tal de construcción, día a día se informaba. Es decir, que en esa parte sí nos fallamos, creo yo, porque siempre estábamos ahí actualizando a los hermanos colaboradores por el grupo de WhatsApp. Pero yo sí quería unir todo en un informe, sí quería unir todo en un reporte, y eso pues me llevó este tiempo, aparte de la conformación del reporte, los pequeños detalles que faltaban para darlo por terminado. Y bueno, quería compartir contigo, hermano, te voy a enviar por WhatsApp, si puedes compartir desde tu WhatsApp, no sé, una foto que te voy a enviar, porque me faltó ponerla aquí en el reporte y no me dio tiempo, y a última hora, pues la encontré. Mira, así es como está ahora preparado el local, o sea, así es como ahora quedó, que se está enviando, son 3 fotos. Esta es ya aquí está preparada la altura, prácticamente, bueno, aquí falta, disculpa, Sí, aquí yo, falta... espera un segundito. Espera un Sí. segundito. Sí. Un momentito. Puedes dejar de compartir tu pantalla. Muy bien. Ahí falta realmente, ahora me doy cuenta que faltan los bloques que le dan más altura a la placa. Bueno, ven esa imagen, por encima de esos arquitraves que tenemos ahí, se pusieron 2 bloques más para darle más altura a esa placa. Y hermano, vamos a tener una placa fuerte, vamos a tener una placa alta, lo cual es una bendición porque nos da más ventilación, más fresco al local también, y nos protege mucho más. Entonces, pero así es como va quedando más o menos, imagínense, con 2 bloques por encima de esos arquitraves para más altura. El bautisterio lo van a tener ahí en ese segundo techo, ¿verdad? En ese segundo piso. No, el bautisterio sería aquí abajo, en la parte del patio, donde tenemos un patiecito pequeño, que sería, a ver, donde ves, donde está parado, no para adelante, no hacia adelante, sino hacia aquí atrás, en esta parte de aquí atrás. Ya. Es que tú tienes que ver la foto que yo estoy... ¿En cuál sería? ¿Tú estás viendo tu foto? Sí, estamos viendo la foto. A ver, Ya, pero ahora entonces no. tengo que compartirte... A ver, donde tenemos aquí el tanque, había una foto ahí anterior, donde ves ahí el tanque, que tenemos el tanque Aquí. de agua, es donde está el patiecito. Okay. Ahí hay una puerta, esto de aquí que ves es una puerta donde sales de la cocina, esa puerta está en dirección hacia el lugar de reunión, es decir, hacia el pasillo principal del local, donde está también el lugar de reunión. Entonces esa puerta, cuando sales afuera, conduce a una pequeña terracita. Y en esa pequeña terracita, que sería como el patio, esto es un arquitrabe que está puesto en la cocina. Cuando sales, ese patiecito pues nos da chance de hacer allí un bautisterio, un pequeño bautisterio. Okay. Sí, te preguntaba porque me parecía haber entendido que lo iban a colocar en un sitio alto, entonces pensé que era en el segundo piso y dije yo, bueno, No, que lo tener que cuidado. queremos hacer, no, lo que queremos hacer arriba es aprovechar la oportunidad de la placa para, por ejemplo, hacer actividades allí con niños, con jóvenes o con la iglesia toda, o incluso hacer cultos cuando sea de agrado a la iglesia tener cultos más, quizás con alguna plataforma que nos cubra con algún tipo de techito de zinc o algo así, pero a los lados que sea libre, a los lados que sea fresco, que sea lo más natural posible, o sea, una experiencia así maravillosa podríamos tener arriba, aprovechando el espacio de la placa. Me gustaría más adelante acercar esa placa con, ¿cómo se llama? Delimitarla con una cerca
cerca de Perla o algo así, para cuidar esa placa y allí tener también espacios. En un futuro podríamos crear aulas o algo así también, no sé, pero eso ahora mismo no es la prioridad. La prioridad en este momento es esa placa y ya aprovecharíamos poco a poco las cosas, según la voluntad de Dios. Y ese bautisterio sería bajo, porque ¿qué sucede? Por lo menos aquí en Cuba evitamos de que lo principal sean las alturas. ¿Por qué lo principal no debe ser en las alturas? Porque a las personas mayores les es difícil acceder a subir escaleras o algo así. Estamos pensando en eso. Entonces, lo principal no lo queremos hacer en las alturas, por lo menos para la iglesia, contando a todos. Ya las alturas quedaría, como decía, para actividades, para niños, para jóvenes o para la iglesia toda, pero no como tal para decir, ahí arriba tenemos el centro de todo lo que se hace. Porque entonces puede haber alguien que no puede subir y no tendríamos la oportunidad de administrar. Y no queremos que pase eso. ¿Cuál sería la capacidad total en personas que podrías tener aquí en la iglesia usando los dos pisos? ¿Cómo que usando los dos pisos? Por ejemplo, en la parte de abajo tienes el culto, pero arriba tienes a los niños ocupados allí mientras están haciendo el culto. La capacidad total entonces en personas, ¿cuánto sería? Bueno, abajo en condiciones normales hemos llegado a reunir entre 30 a 40 personas, más o menos. Entre 30 a 40 personas, más o menos. 50, te hablo de condiciones normales, es decir, antes de todo este proyecto. Más o menos, porque 50 creeríamos que estaríamos apretados. Pero hemos llegado a reunir entre 30 a 40 personas allí, en momentos específicos y especiales. Ahora, con un lugar que funcione simultáneamente abajo y arriba para actividades o algo así, imagínate que si tuviésemos entre 30 a 40 personas en un lugar pequeño, que ciertamente es pequeño, no es tan amplio, el salón abajo, si contáramos con el espacio de arriba, diéramos muchísimo más. Porque estamos hablando que el espacio de arriba es toda la amplitud, o sea, sin contar que tuviésemos ninguna infraestructura sobre la placa, es toda la amplitud de la casa. Toda la amplitud de la casa, es decir, cuántas personas querramos, claro, no 300 personas, nada parecido, pero si tuviésemos buen espacio arriba para 50 o un poco más, no sé si llegaría a 100, pero sí, o sea, estaríamos hablando de, si vamos a hablar de llenar la placa de arriba, pues por favor, sí. Ok. Estamos hablando de quizás podrías tener entre 80 y 100 personas. Sí, arriba sí. Arriba sí. Y si funcionamos simultáneamente, es decir, ofreciéramos, vamos a decir así, dos servicios, quizás vamos a pensar que crezcamos tanto que podamos ofrecer un servicio abajo para personas mayores y simultáneamente un servicio arriba para quien pueda subir, pues por supuesto tendríamos esa cantidad o incluso un poco más. ¿Cuánto sería lo máximo que pensarías en ese momento? Si fuera así. Bueno, yo no soy muy bueno con los números, pero imaginándome, si tuviéramos abajo alrededor de 40 personas, vamos a pensar, 40 personas abajo, y arriba podría llegar, digamos que a las 100, pues 140 me parece un buen número. Pensando con anhelo, pensando con todo deseo de llenar el lugar lo más posible. Ciertamente En no todo es un caso, lugar 100 muy grande. personas, en todo caso, 100 personas es aceptable en los dos pisos, la suma de los dos pisos. Sí, estaría hablando de 40 abajo. Cuando pensé 140, un ejemplo sería 40 abajo y 100 arriba. Pensé. No sé si Sí, sí, arriba pero tomándolo un poco más más. conservador, no hay problema en tener a 100 personas en total. Sí, claro. Yo pienso que no. Exacto. Se puede lograr. En el caso de un
de una emergencia, un ciclón, que tenga que usarlo como sitio de resguardo, Sí, ahí ya es un poco distinto la capacidad, porque tienes que tener personas en el suelo durmiendo, alguna cosa, efectivamente. pero podrías ayudar por lo menos a unas 60 personas en total, pensaría yo. Quizás lo que estaríamos llenando el lugar abajo completo, porque recuerda que arriba no tendríamos infraestructura, solo arriba tendríamos espacio. Al menos hasta que no exista una infraestructura arriba, pues no habría más que un espacio para reuniones al aire libre. Pero pensando en huracanes en ese momento, sin infraestructura arriba, sí podríamos llegar a reunir 60 personas adentro, llenando toda la casa, teniéndolas en la cocina, teniéndolas en el baño, teniendo todas las partes. Sí. Muy bien. Hermano Enrique y los hermanos de Iglesia de Cristo, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, hermano, todo está muy claro, muy entendible la explicación del hermano acerca del proyecto. Gracias, Muy bien. hermano. Bueno, entonces cerramos con una oración, hermano Jesús. Sí, hermano, antes una pregunta. ¿Estarías poniendo este video en algún link de YouTube o algo así para otros hermanos? Sí, lo voy a, cuando ya la grabación se termine de subir, o se termine de fetch, creo que le dicen aquí en inglés, la subo a YouTube y te paso y les comparto el link. Ok, hermano, perfecto. Solo una pregunta, hermano, acerca de la presentación que presentó el hermano Jesús. No sé si la estarán compartiendo. Sí, la puedo compartir en los grupos. Primeramente en el grupo de colaboradores y luego, bueno, en los demás grupos también lo puedo estar compartiendo. Muy bien. De parte de Iglesia de Cristo, ¿algún comentario? Ah, ya se desconectó. Salió. Ok. Entonces, oremos. Dios Padre Todopoderoso, gracias. Gracias por esta oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por darnos la vida y por todo lo que haces por nosotros. Te agradecemos, Dios Padre Todopoderoso, por esta iniciativa del hermano Jesús Blanco, preocupado por tu iglesia, Señor, por tu iglesia en Cuba, para que tengas allí ese local desde el cual puedan ayudar a muchas personas en distintas situaciones. Primeramente buscando la salvación de las almas, rescatando a esas personas, Señor, ayudándoles a rescatar como instrumentos útiles tuyos. Pero además también para que sirva un sitio de refugio en el caso de situaciones de emergencia, y que eso va también a mostrar el amor de tus hijos y el amor tuyo a esa comunidad. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos que bendigas este proyecto, que pongas en los corazones de las personas que vean esta presentación para que apoyen, para que ayuden con la consecución de los fondos y que sobreabunden esos fondos para que queden un remanente para cualquier otra cosa que necesiten allí, como por ejemplo la provisión de sillas para la parte de arriba. En el futuro, adecuaciones adicionales para el estudio de niños, el estudio de jóvenes, cualquier otro estudio que vayan a hacer. Te pedimos, Dios Padre, los fondos necesarios, que toque los corazones de todos y cada una de las personas que vean esta presentación, para que ayuden, para que colaboren, porque están colaborando directamente contigo, Dios Padre. Están colaborando para tu obra, para tu reino. Todo esto, Dios Padre Todopoderoso, te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, también pidiéndote tu máxima bendición para el hermano Jesús Blanco y toda su familia, para su papá y para el resto de los miembros. Amén. Amén.
Muchísimas gracias, hermano Daniel, por el apoyo y también gracias a todos los hermanos, extrañando al hermano Sixto, que también ha sido instrumento de bendición por medio del cual llegan directamente a las transferencias de los hermanos cuando la envían. Pero él no pudo asistir hoy. Muy bien. Muchísimas gracias entonces, hermano Jesús. Y ya cerramos la grabación. Amén.